6 de la tarde, 6 minutos, se está marcando el reloj en Caracas. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela emitió una alerta a la comunidad internacional sobre el avance de la persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro a medios de comunicación venezolanos. Esto luego de la condena impuesta al diario El Nacional de Caracas por más de 13 millones de dólares tras la reproducción hace 6 años de un informe del diario ABC de España sobre nexos de Diosdado Cabello con el narcotráfico. El reporte lo tiene Oliver Fernández en la capital de Venezuela. Oliver, buena tarde de lunes, adelante. Hola Carlos, buenas tardes, un gusto saludarte desde Caracas. Hay indignación en Venezuela por esta multa que se le ha impuesto al diario El Nacional de más de 13 millones de dólares. El ciudadano común, el ciudadano de a pie, nos ha dicho que por supuesto no está de acuerdo con el cierre, el posible cierre de este medio de comunicación que además podría incluso pasar a manos del régimen de Nicolás Maduro. Veamos el siguiente informe. La multa impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia es impagable, injusta. Esa es la percepción de los ciudadanos que en definitiva son quienes pudieran quedarse sin este emblemático medio de comunicación. Nos está quitando la libertad prácticamente a todos los venezolanos porque ya ellos quieren establecer como una dictadura, un régimen nada más ellos y que veamos las cosas que ellos creen que son buenas y no es así. Era un periódico agradable, de buena lectura, muy variado y tenía muchos amigos que les encantaba comprar los domingos el periódico. Lo leían de punta a punta. La persecución ha sido constante. El monopolio para la importación de papel periódico lo tiene el régimen de Maduro. El diario El Nacional tuvo que migrar a digital. La asfixia impuesta por el madurismo los llevó a reducir su nómina de 1.100 a solo 100 trabajadores. Cuando se habla de buen periodismo en Venezuela es imposible dejar de citar a el diario El Nacional como referencia. Para periodistas como Alex Vázquez, que hoy están en otros medios, El Nacional significa una escuela. Duele mucho ver que el Nacional enfrenta esta situación complicada, que enfrenta una persecución desde hace muchos años, ¿no? Primero a través de una asfixia económica que ha obligado a muchos de sus periodistas a irse, a sus socios, incluso a su presidente, a exiliarse y a vivir fuera del país. La persecución a la prensa libre es política de Estado. Ha sido una persecución incesante contra el medio, contra su director Miguel Enrique Otero y contra sus trabajadores en general, ante los cuales damos, por supuesto, nuestro más rotundo respaldo. En estos pequeños kioscos se distribuía el diario El Nacional. Este joven creció vendiéndolo a intelectuales, estudiantes, amas de casa y al ciudadano común. Asegura que es un duro golpe a la historia del periodismo en Venezuela. Crecí con ese y ahora que vaya a pasar a otro plantel, pues da mucho que hablar, mucho que pensar, porque ya no va a ser El Nacional, ya va a ser algo totalmente distinto. Miguel Enrique Otero, editor y dueño del diario El Nacional, espera que el régimen de Nicolás Maduro reconsidere la medida. Además, son muchos los periodistas que se quedarán sin sus puestos de trabajo. Es la información, Carlos, que manejamos desde Caracas. Retornamos contigo a la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. Estas son las reacciones en la capital de Venezuela. Vamos ahora a Madrid. Allí hablamos con directores y exdirectores de periódicos, así como con la principal asociación de periodistas de España, sobre esta condena impuesta al diario El Nacional. Todos señalan que este fallo de la justicia, una justicia controlada por el régimen de Maduro, tiene el único fin de asfixiar este medio de comunicación, cuya línea editorial ha sido firme en su denuncia en contra del régimen madurista. Para el exdirector adjunto de ABC, el periodista y escritor español Ramón Pérez Maura, la decisión judicial contra el periódico El Nacional de Caracas tiene el claro propósito del régimen de acabar con la tribuna crítica que representa el tradicional diario venezolano. Una sociedad no es libre si no tiene un periodismo libre, que en este momento en Venezuela, como se ve, no lo hay. Hay un periodismo heroico, pero lo mejor es que el periodismo no tenga que ser heroico. Lo mejor es que el periodismo sea una actividad normal en la que se da información y se cuentan los problemas que hay en cada lugar. Por su parte, para el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, el respaldo de la prensa mundial al diario El Nacional y a los venezolanos debe consistir en mantener en voz alta las denuncias contra el régimen de Maduro. La intención y el objetivo del régimen venezolano es asfixiar económicamente al Nacional con la intención de cerrar un medio independiente, un medio crítico, como debe de ser todo medio independiente.
NTN 24, a través de un comunicado emitido por nuestra directora Claudia Gurizati desde España, también expresó su solidaridad con el diario El Nacional y el rechazo a este fallo de la justicia controlada por el régimen de Maduro. En uno de los apartes, el comunicado dice: hace un llamado a las organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa y de expresión para que protejan en las instancias jurídicas internacionales el legado, trayectoria y futuro de un medio de comunicación que está al servicio de la democracia y de los derechos humanos ultrajados en Venezuela. En Madrid, Andrés Gil, NTN 24. Gracias, Andrés. En esta parte del programa quiero saludar a Gregorio Salazar, periodista venezolano, coordinador general de Expresión Libre, Comunicadores para la Paz y la Democracia. Él fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela. Coyo, bienvenido. Gracias por atendernos. Gracias, Carlos. Un gran placer saludarte a ti y a tu teleaudiencia. El gusto es mío y conversar a esta hora porque aún queda más alrededor de esta decisión, alrededor de esta acción, una nueva emprendida por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo pasar de una indignación, y lo veíamos en el reporte con el que iniciamos el bloque en Caracas, de esa indignación, de ese rechazo, a una acción, a plantarse frente al poder y decirle esto no está bien, aquí hay un periodismo que exige ser respetado? Es la sociedad civil la que tiene que defender sus derechos. Es la libertad de expresión, es su derecho a la información la que está siendo aniquilada. Es aquel paisaje mediático, informativo, plural, diverso que tuvimos en Venezuela, a una ecología donde se oye una sola voz, donde solamente es el gobierno, el régimen, quien ejerce ese derecho y por otro lado acalla la voz de la protesta. Ahora, tú trabajaste en Venezuela, Carlos, y sabes muy bien que este no es un proceso nuevo. Es un proceso que tiene ya 20 años, durante los cuales el régimen chavista madurista se dedicó a ir minando económicamente a los medios con distintas formas de proceder, mediante procesos administrativos, mediante multas cuantiosísimas, mediante sentencias judiciales obtenidas a través de los tribunales obsecuentes, sumisos, dóciles a este régimen. Y lo que se quiere es solamente un registro de la realidad, el registro donde solamente se oiga la voz de los... Ahora, hay que recordar, Carlos, lo que fue el Nacional y lo que todavía quiere ser el Nacional, luchando contra todas las vicisitudes. El Nacional fue uno de los diarios más importantes de habla hispanoamericana. Fue el líder informativo en los campos económicos, políticos, culturales. Miguel Otero Silva, que junto con su padre fundó el Nacional, y doña María Teresa Castillo, fueron de los principales promotores culturales que tuvo Venezuela. El Nacional es una institución de más de 77 años que no va a ser barrida. Te puedo decir, Carlos, yo creo que el Nacional va a seguir adelante, va a seguir en su soporte digital, va a mantener una posición erguida y valiente, y yo creo que el pueblo venezolano lo va a acompañar en ese cometido. Gregorio, cuando tú citabas nuestro trabajo en Venezuela, han sido muchas las formas en las que el régimen, primero chavista, ahora madurista, fue tomando posición y posesión de los medios de comunicación. En el caso de Conatel, tú lo citabas, multas, procesos administrativos, uno tras otro, pero luego ese permiso muy rápido para que medios de comunicación pasaran por un proceso de compra-venta y sus nuevos propietarios, accionistas, tuvieran línea directa con el régimen, con quien estaba ostentando el poder. Y ahora se hace con esta multa que no solo representa un escándalo en cuanto a la cifra de la que estamos hablando, sino que puede terminar en echar mano de una infraestructura, de un nombre, de símbolos y signos que son muy valiosos para un venezolano. Cualquiera de nuestros abuelos leyó el diario El Nacional y se manchó sus manos de tinta cada domingo leyendo sus 5, 6, 7 cuerpos, y ahora no lo puede hacer, está en una versión digital. Hasta allá puede llegar esa intención de que los tentáculos del régimen lleguen a apoderarse de esos lugares emblemáticos por demás, sede vieja del Nacional en el centro de Caracas y la nueva sede con amplia tecnología en el este de Caracas. Carlos, es que ese es el objetivo, pero te voy a decir, esa suma que le ha sido ordenado pagar al Nacional de $13.300.000, no es que no la puede pagar el Nacional.
Es que yo creo que no hay ninguna empresa privada en Venezuela que pueda pagar ese monto, porque tú sabes muy bien que esta es una economía pulverizada, una economía arruinada, donde el sector privado apenas sobrevive. Aquí todo lo que disienta del régimen está agonizando, está en un estado de supervivencia. Díganse los empresarios, díganse los partidos políticos, díganse los medios de comunicación y más recientemente las organizaciones no gubernamentales, que hacen una labor extraordinaria y de contrapeso a los ataques del régimen contra los derechos humanos, a las violaciones constantes y persistentes de los derechos humanos. De modo que yo no dudo de que si se aplica finalmente esta medida, pues las propiedades inmobiliarias del Nacional, sucede que lo más importante es su rotativa, que por supuesto Venezuela es un país de rotativas apagadas y de redacciones desiertas, pasarían a manos del régimen, que para sublimar su acción dirá que se le entregará a una universidad o a alguien dedicada al bien común. Pero ahora que tú mencionas el caso de otros medios, hay que recordar que los 3 pilares informativos en Venezuela de medios impresos eran el Nacional, el Universal y Últimas Noticias. Esos otros 2 diarios, los propietarios, la familia Capriles y la familia Mata, cuando vieron que el sistema de medios, cuando la industria de la comunicación en Venezuela no tenía futuro, vendieron sus activos, vendieron su propiedad a personas que resultaron testaferos del gobierno. El resto de ellos y el Universal, que también está reducido a una versión digital, pues son parte del sistema de dominación, parte del control informativo que ejerce el régimen. El Nacional no se fue, el Nacional se quedó, la familia Otero, Miguel Enrique Otero, se quedó defendiendo la libertad de expresión, se quedó defendiendo la posición erguida de su medio y es lo que está pagando, es lo que le están cobrando en estos momentos. Pero realmente es un monto impagable para esa empresa. Dices que se la están cobrando a Miguel Enrique Otero y sin duda, él en un exilio obligado, además en una situación muy difícil porque tuvo cercanía siempre con los periodistas y todos los que estaban en la sala de redacción y estar lejos ya no era fácil. Pero al fin de cuentas es una factura para el periodismo venezolano, es una factura para la sociedad venezolana y es una factura para la libertad de información. No estamos hablando solo de quien emite esa expresión a la que también tiene derecho el Nacional, sino a la de información del ciudadano, de saber realmente qué es lo que está ocurriendo y tener la posibilidad de decidir, ¿me informo por aquí o me informo por acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos queda en Venezuela, Carlos? Lo que nos queda son unos portales digitales muy valientes, ¿verdad? Que a todo costo y sobreviviendo económicamente están haciendo el contrapeso a esto que el régimen ha denominado la hegemonía comunicacional. Y eso se dice impúdicamente, la instauración de la hegemonía comunicacional como un paso previo, como un paso sine qua non para la perpetuación en el poder, fue dicha desembosadamente por el régimen. Y desde hace muchos años, por cierto, el ministro que le impulsó está viviendo su vida en Alemania, en el mundo desarrollado, en el primer mundo, ya ni pertenece al partido de gobierno, pero dejó acá esa perversión de la cual padecen medios, periodistas y la sociedad venezolana toda. De modo pues que yo debo acá reconocer, debo elogiar la actitud valiente de los reporteros venezolanos que con todos los riesgos, padeciendo persecuciones, robos de equipos, detenciones, medidas cautelares que los retienen en sus casas y que no pueden salir del país, están cumpliendo su trabajo. Y si la sociedad venezolana todavía se informa y sabe lo que está pasando en este país, absolutamente destruido en todos sus órdenes, es gracias a estos jóvenes reporteros. De modo que eso nos hace a nosotros sentir, desde el fondo de nuestra conciencia, muy optimistas en que esta pelea, esta lucha por la democracia no va a cesar, de que los venezolanos no nos vamos a rendir. Y para eso necesitamos que siga trabajando y cumpliendo su labor periodistas como los que tenemos en este momento en Venezuela. Gregorio Salazar, periodista venezolano, coordinador general de Expresión Libre, Comunicadores para la Paz y la Democracia. Él fue secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa en Venezuela. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por esa reflexión. A ustedes, Carlos, un gran abrazo. Seguimos.